Durante más de 20 años, Sor Amalia había vivido en el convento de Santa Verónica del Monte, un edificio levantado en lo alto de una colina envuelta en niebla perpetua, donde el sonido del viento era el único visitante constante. Las paredes, ennegrecidas por la humedad, guardaban los secretos de siglos de oraciones y penitencias. Allí, el tiempo no se medía en horas, sino en campanadas. Cada toque era un recordatorio de la obediencia, del sacrificio y del silencio. Porque en ese convento, el voto del silencio no era un símbolo de devoción. Era una regla impuesta, absoluta, grabada en piedra y temor. Nadie hablaba. Las monjas se comunicaban con gestos y miradas. Solo la Madre Superiora, Sor Magdalena, tenía permiso de pronunciar palabra, y lo hacía apenas una vez al día durante la lectura de las Escrituras. Su voz, grave y quebrada, parecía provenir de otro mundo. Sor Amalia había ingresado al convento siendo una adolescente. Hija de un noble arruinado y una madre enferma, fue entregada como ofrenda a la iglesia para servir a Dios, según su padre. Al principio lloró, luego rezó, y con el paso de los años aprendió a no sentir. Pero aquella noche, mientras limpiaba el coro alto, un sonido distinto rompió la monotonía. Un suspiro, un eco de voz. Una palabra apenas perceptible, pronunciada dentro de su mente. Amalia soltó el trapo. Miró a su alrededor. Las demás hermanas seguían arrodilladas, inmóviles, con la cabeza gacha como estatuas. El susurro se repitió más claro. Amalia, sal de aquí. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su primer pensamiento fue que era una tentación, una prueba del demonio. Hizo la señal de la cruz y cerró los ojos, intentando concentrarse en su oración. Pero la voz no se apagó. Dios ya no vive en estos muros. El aire cambió. Sintió un aroma a cera derretida, a incienso viejo, mezclado con algo más, un olor metálico, como de sangre seca. Cuando abrió los ojos, vio que la gran cruz del altar se había inclinado ligeramente hacia un lado, como si el propio Cristo estuviera cansado de sostenerse allí. Amalia se arrodilló y apretó su rosario con fuerza. Pero por primera vez en 20 años, no rezó. No sabía qué decir. Esa noche, el convento estaba más oscuro que de costumbre. La luna apenas asomaba entre las nubes y las velas parecían negarse a encender. Mientras se dirigía a su celda, Amalia escuchó el canto lejano de las monjas en el claustro. Era el rezo de medianoche, un cántico sin palabras, una melodía de murmullos apenas audibles. Se detuvo a escuchar, y entre las voces volvió a oír la suya. Amalia, ya rezaron demasiado, escápate. El corazón le latía con fuerza. Caminó más rápido, pero al doblar el pasillo norte vio algo que la detuvo en seco, una figura arrodillada, cubierta con un velo negro. Rezaba frente a un muro agrietado. No era ninguna de las hermanas que conocía. Su silueta era más alta, más delgada. Amalia quiso retroceder, pero el suelo crujió bajo su pie. La figura se volvió. No tenía rostro. Un chillido le subió por la garganta, pero lo contuvo, recordando su voto. Corrió hacia su celda, cerró la puerta y se tapó los oídos. Su respiración era el único ruido que llenaba la habitación. «Ave María», susurró sin voz, solo moviendo los labios. A la mañana siguiente, la Madre Superiora convocó a todas las monjas al refectorio. «Esta madrugada», dijo con tono solemne, «una de nuestras hermanas ha visto al enemigo. Recordad, hijas, que el silencio es nuestro escudo. Las voces que escuchéis no son del cielo. Quien hable perderá el alma». Sus ojos se clavaron en Amalia. No necesitó acusarla, ya todas lo sabían. Durante los días siguientes, Amalia intentó convencerse de que todo había sido una ilusión causada por el cansancio o por la fe debilitada. Pero las señales no cesaban. Las velas se apagaban al pasar junto a ella. En las noches, alguien rezaba su nombre al otro lado de la pared, y sobre todo esa voz persistía. «No naciste para callar. Tu verdad está fuera de aquí». El convento de Santa Verónica había sido construido sobre las ruinas de un monasterio medieval.
Bajo sus cimientos existían catacumbas que, según la tradición, servían de tumba para las hermanas más antiguas. Nadie tenía permitido bajar excepto la Madre Superiora. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar la sacristía, Amalia notó una llave colgando del cinturón de Sor Magdalena. Era de hierro oxidado con forma de cruz. Cuando la Madre Superiora se retiró, la llave cayó al suelo sin que ella lo notara. Amalia la recogió, sintiendo un impulso que no podía explicar. Esa noche esperó a que todas durmieran. Se deslizó fuera de su celda descalza, con una vela protegida por su mano temblorosa. El pasillo hacia las catacumbas estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera pasado por allí en décadas. La puerta al fondo era de roble antiguo. La llave encajó perfectamente. El chirrido del cerrojo resonó como un grito en el silencio. Bajó los escalones de piedra uno a uno. El aire se volvía más húmedo y pesado a cada paso. Cuando llegó al fondo, vio una sala circular con altares cubiertos de telarañas y estatuas de vírgenes sin rostro. En el centro, un libro abierto sobre un atril de piedra. Se acercó. El texto estaba escrito en una lengua que no reconocía. Pero en el margen inferior, una frase en latín estaba grabada con sangre seca: Tacere est mori. Callar es morir. Un estremecimiento la recorrió. De pronto, un murmullo comenzó a llenar la sala. No provenía de un solo lugar, sino de todas partes. Voces femeninas, suaves, casi dulces, que repetían la misma palabra: «Libéranos». Amalia levantó la vela y vio que las paredes estaban cubiertas de nombres grabados, todos femeninos, y junto a ellos una fecha, el día en que cada monja había hecho su voto de silencio. Comprendió con horror que esos nombres pertenecían a las que habían muerto allí abajo. No por enfermedad, sino por obediencia. Sintió náuseas. Dio un paso atrás y tropezó con algo blando. Miró hacia el suelo. Era un hábito negro, aún húmedo, con un rosario roto entre los pliegues. Entonces escuchó pasos detrás de ella. «No debiste venir aquí, hija». La voz era de la Madre Superiora. Estaba de pie en la escalera, con un farol en la mano y el rostro en sombras. «¿Por qué están sus nombres grabados aquí, madre?», preguntó Amalia con la voz temblorosa. Sor Magdalena bajó lentamente. «Porque eligieron hablar». Amalia retrocedió. «Las mataron». «El silencio es la prueba de fe más alta», dijo la superiora. «El que rompe el voto rompe el pacto con Dios, y si Dios no está aquí», dijo Amalia, y en su voz resonó el eco de todas las almas enterradas. La Madre Superiora alzó su farol. «Entonces hablaremos con quien sí lo está». Antes de que Amalia pudiera reaccionar, la mujer apagó la luz. Todo quedó en tinieblas. Sintió unas manos frías sujetarle los brazos. Decenas de voces murmuraban a su alrededor, tocándola, arrastrándola hacia el centro de la sala. Gritó. Por primera vez en 20 años, gritó con todas sus fuerzas, y en ese instante el convento entero tembló. Las campanas repicaron solas. Las velas del altar mayor se encendieron al unísono. Cuando Amalia recobró el sentido, estaba sola. El libro seguía abierto frente a ella, pero las letras habían cambiado. Ahora podía leerlas. «Habla, y las piedras recordarán tu nombre». Tomó la vela, subió las escaleras y empujó la puerta de hierro. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro. Afuera el mundo seguía igual, pero algo en su interior había cambiado para siempre. Cruzó el claustro sin mirar atrás. El voto había sido roto. Por primera vez en su vida, Amalia sintió el peso de su propia voz. Y también su poder, pero el eco del silencio seguía tras ella, como si el convento la observara partir, dispuesto a no dejarla ir tan fácilmente. Al llegar a la verja principal, escuchó un último susurro detrás de ella. «Si hablas, todos despertarán». Y al abrir la puerta, el viento sopló desde dentro del convento, no desde fuera. El silencio se había roto, y con él algo más profundo había despertado. El amanecer la encontró caminando entre la neblina. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo y tierra. Había dejado atrás el convento, pero no la sensación de ser observada.
Cada paso que daba resonaba como si alguien la siguiera, invisible, a unos metros de distancia. El camino descendía hacia el valle, donde se extendía un pueblo que Amalia apenas recordaba. Las casas, pequeñas y grises, parecían dormidas. Nadie salía a esa hora, salvo los perros, que al verla pasar comenzaron a aullar. Por primera vez en 20 años escuchó su propia voz al hablar con Dios. «He salido, Señor, pero no sé si fue por tu voluntad o por la mía». El viento no respondió. Solo arrastró su eco hacia los montes. Llegó al pueblo cuando el sol comenzaba a calentar. Las pocas personas que la vieron cruzar se persignaron al reconocer el hábito oscuro y el rostro demacrado. Una anciana le ofreció agua. Amalia la bebió con avidez. «¿De dónde vienes, hija?», preguntó la mujer. «Del convento de Santa Verónica del Monte». La anciana palideció. «¿Ese lugar sigue en pie?». Juraba que lo cerraron hace 30 años. Amalia sintió que el aire se detenía. «No, está habitado. Vivimos 18 hermanas y la Madre Superiora». La mujer negó con la cabeza. «No, hija. Mi hermana murió allí, cuando el convento ardió. Dicen que las monjas se quedaron adentro, rezando, que ninguna salió». Amalia dejó caer el vaso. El agua se esparció como cristal líquido sobre el suelo. «Eso no puede ser». La anciana hizo la señal de la cruz. «Dicen que el silencio las protegió, que sus almas todavía cantan cuando cae la noche». Amalia sintió que el mundo giraba a su alrededor. Si eso era cierto, ¿quiénes eran las mujeres con las que había vivido? ¿Qué voz la había llamado? Se refugió en la pequeña capilla del pueblo. El cura, un hombre joven de rostro amable, la miró con desconcierto. «Hermana, ¿qué hace aquí?». «Nadie ha venido de ese convento en décadas». Amalia se arrodilló frente al altar. «Necesito confesarme, padre. He roto mi voto». El sacerdote asintió intrigado y se sentó junto a ella en el confesionario. «Habla, hija». «Dios escucha». Amalia comenzó a relatar todo. Las voces, las sombras, las tumbas, la Madre Superiora. Cada palabra parecía liberar un peso de su pecho, pero a la vez un rumor crecía fuera del confesionario. Un murmullo grave, como si el viento se quejara. Cuando terminó, el sacerdote estaba pálido. «Hermana, lo que describe es imposible. Ese convento ardió en 1803. Las ruinas aún están ahí, pero nadie vive dentro». Amalia apretó el rosario con fuerza. «Padre, yo viví allí. Recé allí. Las hermanas, ellas estaban conmigo». El cura tragó saliva. «Entonces, hija, tal vez tú también estás muerta». El corazón de Amalia se detuvo por un instante. El murmullo del viento se transformó en una risa lejana, una risa femenina, familiar. «Te lo dije, Amalia. Si hablas, todos despertarán». La capilla tembló. Las velas se apagaron. El sacerdote gritó al ver que los vitrales se fracturaban solos, como si un puño invisible los golpeara. Amalia se levantó, su rostro sereno, pero sus ojos reflejaban un brillo extraño, casi inhumano. «Padre, el silencio me sigue», y salió antes de que él pudiera detenerla. El pueblo se cubrió de un manto oscuro esa noche. Nadie supo explicar por qué las campanas de la iglesia sonaron 3 veces, aunque no había viento ni manos que las movieran. Amalia caminó hacia el cementerio. El cielo estaba cubierto de nubes negras y el aire olía a ceniza. Entre las tumbas viejas encontró una lápida con su nombre: Sor Amalia de Jesús, nacida en 1782. Fallecida en 1803, se arrodilló, tocando la piedra fría. Entonces, «Nunca salí». Una voz detrás de ella respondió: «Nadie sale, hija, era Sor Magdalena». Su hábito estaba cubierto de hollín y de su velo caían cenizas. «Creíste escapar, pero solo caminaste más profundo en nuestra condena». Amalia retrocedió, horrorizada. «No, vi el sol, hablé con personas, toqué el mundo». «Sombras, Amalia. Todo lo que viste fue un reflejo. Nuestro castigo es soñar con libertad sin alcanzarla. Cada vez que una de nosotras intenta hablar, el silencio la devuelve al principio.
La Madre Superiora extendió su mano. «Regresa con nosotras. El silencio te espera». Amalia tembló. El viento rugió con fuerza. Desde el horizonte las ruinas del convento comenzaron a arder nuevamente, iluminando la noche con un fuego espectral. «¡No!», gritó ella. «Esta vez hablaré hasta que el cielo me escuche». Y su voz se alzó, poderosa, resonando entre los cerros. Las campanas repicaron, las tumbas se abrieron, y de ellas surgieron las siluetas de las monjas perdidas, envueltas en llamas blancas. Cada una repetía su nombre en un canto infinito. «Amalia, Amalia, Amalia». El fuego no quemaba, pero consumía la realidad. Las estrellas comenzaron a apagarse. El aire se volvió denso, líquido. El tiempo se rompió. Amalia, en medio de aquel caos, vio a Sor Magdalena sonreír. «Ya lo ves, hija. Cuando el silencio se rompe, el mundo se hunde con él». La voz de Amalia se quebró, pero no cayó. «Entonces que se hunda, pero que nos escuchen». Un trueno retumbó. Un resplandor cegador llenó el valle. Días después, los aldeanos subieron a la colina. Donde antes estaban las ruinas del convento, solo hallaron una pradera cubierta de flores blancas. Nadie volvió a escuchar los cantos ni los lamentos. Sin embargo, en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el norte, los pastores dicen oír una voz femenina rezando entre la bruma, una voz que no calla, una voz que desafía al silencio. Y cuando las campanas del pueblo suenan solas a medianoche, los ancianos hacen la señal de la cruz y dicen: «Es la que rompió el voto del silencio». Años más tarde, un viajero pasó por aquella zona y decidió acampar cerca de la colina. A medianoche escuchó pasos y al abrir los ojos vio a una mujer vestida de monja observándolo desde la distancia. Su rostro estaba iluminado por la luna, sereno, casi triste. «¿Quién eres?», preguntó él. Ella sonrió con dulzura. «La que habló cuando nadie debía». El viajero intentó acercarse, pero la figura se desvaneció con el viento, dejando a su paso un leve olor a incienso y ceniza. Al amanecer, encontró junto a su tienda un rosario negro con una cruz rota. Lo guardó sin entender por qué, pero desde entonces, en sus sueños, escucha una voz femenina que le susurra: «Si hablas, recuerda». El silencio también escucha.